cordiales saludos, amigas y amigos. ¿Han conocido ustedes a alguien que profesa creer en el Señor Jesucristo? Quizás trabajó en la iglesia e incluso testificó para el Señor y luego retrocedió completamente en su fe en Cristo, entregándose totalmente al pecado y a la maldad, como nunca antes se ha visto. ¿Ha conocido usted a alguien así? Pues el mundo está lleno de ellos. ¿Cómo sucede esto? Hoy quiero hablarles sobre perros enfermos y puercos enlodados. No sé si usted lee las tiras cómicas del periódico, pero allí está, en una de ellas, Lucy hablando con Linus. Ambos están mirando por la ventana. Estaba lloviendo y lloviendo como si fuera un diluvio, y Lucy dijo, pareciera que se fuera a inundar el mundo entero. Linus le respondió, oh no, eso nunca pasará. Dios dijo en Génesis capítulo 9 que Él solo destruiría al mundo una vez con diluvio y puso un arco iris en el cielo como una promesa que jamás nunca pasaría de nuevo. Lucy exclamó, eso me quita una carga de los hombros. Y Linus afirmó, bueno, la sana doctrina siempre hace eso. Mi amigo, espero que hoy nosotros podamos entender el gozo del cristianismo auténtico, la sana doctrina. La segunda carta de Pedro habla sobre el cristianismo auténtico, porque había un problema en esos días como lo hay hoy en día. Y tal vez el título del sermón de hoy le parecerá un poco fuera de lo común, pero cuando lea la Escritura va a darse cuenta de dónde he tomado ese título. Perros enfermos y puercos enlodados. Si usted se pregunta de dónde tomé este título, solamente tenemos que ir a las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Él está describiendo a los predicadores plásticos, los pseudoprofetas, y dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Escucha ahora. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que, perros enfermos y puercos enlodados, predicadores plásticos, profetas falsos, es con lo que estamos tratando, es lo que enfrentaba Pedro en su día y en su época. Estimado amigo, el mundo está repleto de ellos. Un alma inestable es engañada por estos. Por ello, permítame señalar 4 peligros que Pedro menciona y oro que el Espíritu Santo los grabe en su conciencia y en su memoria. El primer peligro es lo que simplemente voy a llamar la amenaza de los falsos maestros. Mire el versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pedro da 3 ilustraciones sobre estos falsos maestros. Primero dice que son fuentes sin agua, manantiales secos, fuentes secas. ¿Qué representa una fuente seca? Representa una desilusión. Porque digamos que usted está sediento, usted tiene una sed innata dada por Dios, usted va a un manantial para tomar agua. De hecho, la palabra fuente en el idioma griego literalmente significa un arroyo. Usted espera encontrar agua, pero está seco, no tiene agua, y usted se desilusiona. Amigo, estos apóstatas ofrecen mucho, pero dan poco a un alma sedienta. El Señor Jesús dijo en Juan 4, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Usted nunca se desilusionará del Señor Jesucristo. Los falsos son como manantiales secos, fuentes sin agua.
Y luego agrega que son como nubes. Mírelo, nubes empujadas por la tormenta. La palabra nube aquí es niebla. Ellos son como partículas de polvo que forman una neblina empujada por la tormenta. Fuentes secas, nubes polvorientas. La tempestad solo las empuja. Pienso que lo que él está diciendo aquí es sobre el contraste con el agua de vida y la nube de la gloria de Dios. No hay gloria en ellos, solo son partículas de polvo en el aire llevadas por el viento. Creo que Pedro está hablando en primer lugar sobre la desilusión de las fuentes secas. Segundo, está hablando sobre la decepción de estas nubes polvorientas. Ellos no son nada más que charlatanes pomposos. Eso es lo que Pedro dice. El versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Charlatanes, nubes polvorientas, espléndidas cosas sin sentido. Eso es lo que enseñan. Y luego mire, no solo son pozos secos y nubes polvorientas, sino que se dirigen a la oscuridad. Dice la palabra, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Significa que van al infierno. Esta oscuridad es el infierno. Jesús lo describió en Mateo 8, versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, de allá afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La desilusión, la decepción, el dictamen, fuentes secas, nubes polvorientas, la densa oscuridad. Eso es lo que Pedro está diciendo, que estos apóstatas siempre serán así. Existe la amenaza de los falsos maestros. En segundo lugar, preste atención, el anzuelo de los falsos maestros. ¿Cómo obtienen a sus seguidores? Bueno, miremos el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen, y por favor subraye la palabra seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cómo obtienen estos apóstatas, estos profetas falsos y predicadores falsos, estos predicadores plásticos, cómo obtienen seguidores? Bueno, ellos los tientan, ellos los incitan. La palabra seducen es una palabra griega que significa atrapar cosas con un anzuelo. De hecho, esta palabra es señuelo. Un pescador, ¿qué es lo que tiene cuando va a pescar? Una caja de pescar con carnada para engañar, para seducir a su presa. Miremos el versículo 14. Dice que estos apóstatas tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Ve usted la palabra seducen allí? Nuevamente la misma palabra que aparece más adelante en el versículo 18, seducir. Ellos seducen, ellos tientan. Pedro está hablando sobre la manera en que ellos ganan a sus conversos, como un pescador va a pescar. ¿Y cuál es el anzuelo? ¿Cuál es la carnada? Miremos el versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Esta es la carnada. Siempre en el cristianismo apóstata es la lujuria sensual. Este es el cebo que el diablo utiliza en su anzuelo. Un maestro falso conoce el poder de la carne y el apetito de la vieja naturaleza. ¿Lo ve? El apóstata nunca se molesta con los que están hundidos en el pecado, porque su mensaje no tiene verdadero poder. Lo que hace es buscar almas inestables. De hecho, en una cruzada evangelística, como una de Billy Graham o Franklin Graham, o alguna otra cruzada, los apóstatas generalmente vienen y miran para ver quién pasa adelante. Después del servicio, ellos observan quién sale de la cruzada con los materiales de seguimiento en mano y empiezan a caminar a su lado. Ellos seducen a las almas inconstantes. Miremos en el capítulo 2, verso 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Esta gente son los pobres pescados, las almas inconstantes. Aquellos que están empezando a dejar la vida vieja y comenzando a vivir la vida nueva. El diablo los ve y sabe quiénes son. Sabe que no están estables en la fe. Por consiguiente, es muy importante que nosotros hagamos ¿qué cosa? Que cuando traemos a alguien a Jesucristo,
continuemos estabilizando a los santos, que continuemos ayudándoles a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuán importante es, mi querido amigo, que usted crezca espiritualmente, no solo que se salve, porque si no, está propenso a que un anzuelo le atrape por la boca. El tercer punto, deseo que lo note, no solo la amenaza, y no solo, mi estimado amigo, la seducción, sino que quiero que usted note también las ataduras, la esclavitud que vienen por medio de estos predicadores plásticos. Por favor, leamos el versículo 19. Les prometen libertad. Es lo que les prometen a su presa. Es parte de la carnada. Usted conoce este tipo de libertad. Hazlo a tu manera. Les prometen libertad y son ellos mismos los siervos, los esclavos de la corrupción. Anótelo, esto es lo que significa: esclavos de corrupción, siervos de maldad, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces lo que usted tiene, mi amigo, es una amenaza que empieza con una seducción, pero que conlleva la esclavitud. Bueno, todos estos apóstatas, estos predicadores plásticos, estos pseudoprofetas, vienen con un mensaje de libertad. Pero el diablo, mi querido amigo, no está tratando de liberarlo, él está tratando de esclavizarlo. El diablo no quiere víctimas, él quiere conversos. Lo que realmente desea son esclavos. Y es horrible ser un esclavo. Es terrible ser un esclavo a lo que estas personas son esclavos. Anótelo. En forma grande y clara, el pecado siempre promete libertad, pero trae esclavitud. Si terminara aquí ya sería lo suficientemente triste, pero se pone peor, porque el cuarto punto es que, escúchelo bien, quedan atrapados. Le invito a continuar en el versículo 20. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora nos está hablando sobre la palabra enredándose. La ve en la mitad del versículo, enredándose. Después de haber quedado enredados. De hecho, esta palabra es la combinación de dos palabras que literalmente significan entretejer. Como una persona teje una prenda. Quizás solo entreteje o borda algo en un pedazo de tela. Quizás sea un monograma o cualquier otra cosa. Esa es la idea de entretejer. Estas personas se están entretejiendo más y más profundamente en la esclavitud. Quedan enredadas, y cuando las sectas las atrapan, más les hubiera valido no haber escuchado el Evangelio. Amigo, ¿qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que ha conocido el Evangelio. En cierto sentido, probó el Evangelio, aunque nunca se salvó. Rechazó el Evangelio, luego se opuso al Evangelio y por último, trata de reemplazar ese Evangelio. Significa todo eso. Un apóstata no tiene una posición neutra sobre esto. Él ha conocido el camino de la justicia. Vean lo que dice el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por favor, note las palabras volverse atrás. Esto no es simplemente que uno se va. Es una persona que deliberadamente toma la decisión de oponerse al Evangelio. Intencionalmente lo abandona. Es por ello que digo que no son personas que solo están equivocadas, sino que son personas deliberadamente malas. Ahora bien, los judíos no veían a los perros como nosotros los vemos hoy en día. Nosotros pensamos que los perros son lindos animales domésticos. Pero para un judío el llamar a alguien perro era el peor insulto.
Los perros en esa época eran perros callejeros, metidos en los basureros, todos perros sarnosos. Así los veían los judíos. Por eso decían, ese perro. Ellos llamaban a los gentiles perros. Llamaban a los sodomitas perros. Ellos llamaban perros a todos los que no eran como ellos, perros. Pedro nos dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí tenemos a un perro enfermo que comió algo que no debió haber comido. Para empezar así son los perros, ¿verdad? Y luego se enferman. Entonces un perro enfermo empieza a vomitar y allí está. Él se aleja, pero algo entra en su mente. Y él dice, ese perro dice, ahí hay una comida calientita. Bueno, sé que lo que estoy diciendo es un poquito repugnante, pero la intención de Pedro es que así sea. Lo siento. Sé que a lo mejor se le va a quitar el apetito, pero sigamos. El perro dice, ahí hay una comida calientita. Y ese perro regresa a la escena del crimen, o sea, a su propio vómito, y se lo come. Lo siento, amigos. Ahora tenemos aquí a un puerco, y alguien dice, vamos a cambiar a este cerdo. Entonces van y lo sacan de la pocilga, del lodo, de la suciedad, del estiércol. Lo toman, lo lavan, lo perfuman y lo arreglan bien. Y quizá hasta le pongan un bonito lazo alrededor del cuello y lo traen a la sala. Amigo, le aseguro que algo cambiará, pero no será el puerco. Será el ambiente en la sala. Después de un rato, el cerdo pensará, ya estoy cansado y hastiado de estar aquí. Y en cuanto esté afuera de la casa, regresará. ¿Sabe a dónde? Al lodo y a la suciedad de donde lo sacaron. Ahora, el perro quedó limpio por dentro. El cerdo quedó limpio por fuera. El perro se sintió mejor y el puerco se veía mejor. Pero el perro aún era un perro y el puerco aún era un puerco. Y la razón por la que el perro regresó era porque todavía era un perro. Y el puerco regresó al lodo porque ese puerco aún era un puerco. Nunca se salvaron, nunca nacieron de nuevo. Usted me dirá, Pastor Rogers, yo conozco a alguien que se salvó y ahora ya no es salvo. Oh, no, mi amigo, no es así. Usted conoció tal vez a alguien que vomitó sin arrepentirse. Usted conoció tal vez a alguien que estuvo bien lavado por fuera, pero interiormente no se convirtió. Pero mi amigo, el mismo apóstol Pedro dice que aquellos son salvos, que llegaron a tener parte de la naturaleza divina, y cuando usted se salva no tiene la naturaleza de un puerco o de un perro. Tiene la naturaleza de una oveja. Usted nace de nuevo, se salva. Usted dirá, Pastor, ¿quiere decir que usted nunca peca? No, yo sí peco. Lo siento, pero es así. Peco, estoy creciendo. Me falta mucho para ser perfecto. Mas le diré algo. En lo más recóndito de mi corazón, yo odio el pecado. De verdad, lo odio. Antes de ser salvo, corría hacia el pecado. Pero ahora, y le soy totalmente franco, huyo del pecado y esa es la diferencia. Permítame decirle algo más. Yo peco todo lo que quiero. Y usted dirá, caray, que usted peca todo lo que quiere. Sí, es correcto. Pero la gran diferencia es que ya no quiero pecar. Y si usted aún quiere, usted necesita cambiar sus gustos, necesita nuevos gustos, necesita nacer de nuevo, necesita salvarse. Seguro que aún quedan residuos del viejo Adán que está
en todos nosotros. Y sí, un hijo de Dios puede caer, pero la diferencia entre una persona no salva y un creyente es que un hijo de Dios incurre en el pecado y lo aborrece. Un hijo del diablo salta en el pecado y le fascina. El puerco vuelve al lodo, el perro a su propio vómito. Esta es la razón por la cual el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 10 nos dice: tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No es suficiente ser miembro de una iglesia y poder recitar el plan de salvación. Usted necesita ser salvo, necesita nacer de nuevo. Usted necesita asegurarse que tiene el cristianismo auténtico, que usted conoce a Cristo como su Salvador y Señor personal. Él murió por usted, Él pagó con su muerte su pecado. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted le recibe en su corazón, le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Cristo lo salvará y Él le mantendrá salvo y usted se salvará con toda seguridad y se salvará por toda la eternidad.